Bueno, bien, vamos a iniciar. ¿Quién le gustaría orar para iniciar? Hermano, adelante. Padre, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús por traernos, Señor, por, que tú pones en el hombre el querer como el hacer, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, y estás reuniéndonos aquí. Gracias porque nos has dado esta oportunidad. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a la lección 11, ya retomando nuevamente el paso con el estudio de Romanos. Vamos a leer hoy va a ser ahí le puse del 7:21 al 8:11, pero no, va a ser al 8:4, nada más. Vamos a leer de los pocos versículos que quedan del capítulo 7, del 21 al 25, y vamos a leer primero esos. Es Romanos 7, 21 al 25, y luego seguimos con los del capítulo 8. Entonces empezamos con Natán. Sí, adelante. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ok, hoy vamos a empezar con esto. Dice, en el universo existen leyes que Dios estableció para dar orden. En toda nación hay leyes, principios rectores de la vida de la nación. De igual modo, en la vida espiritual existen leyes que debemos conocer, pues hasta ahora hemos estudiado solo la relación de la ley de Moisés con el pecado, pero la carta también nos mostrará la forma en que las cosas ocurren en lo espiritual, considerando las leyes que definen la situación humana. Entonces, vamos a ver lo que, de hecho, ahorita ya vimos que menciona algunas leyes. Dice, la ley del pecado en nosotros. Antes de concluir el capítulo 7, Pablo presenta la primera ley al decir, ahí en el versículo 21, al decir, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que... El mal está presente en mí. Ok, el mal está presente en mí. Hallamos la ley de que el mal está presente en nosotros. Eso lo menciona como una ley. Algunos utilizarán este sentido que Pablo habla de leyes como una forma alegórica, pero está estableciendo finalmente que hay algo que es inquebrantable, que está ocurriendo, y es el hecho de que el mal está en nosotros. Dice, antes que otra cosa, este versículo explica por qué, si la ley de Moisés es buena, el pecado la manipula para llevarnos a hacer lo malo. Y es por esa razón que Pablo define esto como una ley. Es decir, el estudio pasado vimos por qué la ley es buena, pero resultó para mal en el ser humano, porque expone su maldad, que realmente es el pecado el que le llevó a la muerte, porque el pecado hace que manipulemos lo bueno. Dice, pues siempre se cumple esta situación. El mal está presente en nosotros. Y aunque queramos hacer lo bueno, el pecado es el amo que determina que utilicemos eso bueno para hacer el mal. Ok, entonces es el pecado actuando en nosotros, lo llama la ley, una ley que el mal está en nosotros. Explica cómo funciona esta ley. Dice, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ok, aquí va a señalar una ley más, ya habló de una, ahora viene la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Es la ley de Dios, luego esta otra ley, luego que hace guerra contra la ley de mi mente, una tercera ley. Y me hace prisionero de la ley del
Pecado. del pecado, una cuarta ley. De acuerdo a lo que nos va describiendo, son 4 leyes distintas. Dice la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, vamos a agruparlas para poder entender estas leyes. En esta explicación hay 4 leyes involucradas. Por un lado está la ley de Dios, la cual se refiere a la ley de Moisés, ok, de la que ha estado hablando a lo largo de estos capítulos. Luego dice también la ley de la mente. No son la misma ley. Una cosa es la ley de Moisés, la otra la ley de la mente, porque lo pone de esta manera, aunque no describe más sobre la ley de la mente. Dice, mi mente yo quiero honrar a Dios cumpliendo su ley. Estas 2 leyes, dice la ley de la mente, que desea poner en práctica la ley de Dios. Ok, por eso son 2 leyes distintas. Por el otro lado está la ley del pecado, que está en nuestros miembros. Y la otra ley, que no le pone nombre, pero que es la primera que nos definió, la ley del pecado es una, está en nuestros miembros, y la otra ley la definió previamente como el mal está en nosotros, la cual nos hace prisioneros de la ley del pecado. Es decir, una ley sirve a otra. La ley de la mente quiere servir a la ley de Moisés. La ley del mal en nosotros quiere servir a la ley del pecado. Ok, son 4 leyes, de acuerdo a cómo él lo puso. Bueno, el asunto es que dice que hay esa lucha entre 2 leyes. La ley de la mente, que quiere cumplir la ley de Dios, esa es externa, y la ley que el mal está en nosotros, que nos lleva cautivos a la ley del pecado, que aunque en realidad está en nuestros miembros, no es externa, finalmente es la ley del mal en nosotros para llevarnos al pecado. Bueno, ante esta terrible situación, porque no profundiza más, es solamente una serie de versículos muy breves donde lo pone, ante esta terrible situación de la naturaleza humana, Pablo exclama con desesperación, miserable de mí, ¿quién me librará de este Cuerpo de muerte. cuerpo de muerte? Ahora, ¿el cuerpo de muerte cuál es? Nuestro cuerpo, donde el mal está en este cuerpo. El mal está en nuestros miembros y lo llama este cuerpo de muerte, sí, haciendo alusión a una ley que según se dice, yo no la he estudiado, pero la he oído ya por lo menos hace mucho, de 2, 3 personas que cuando en el Imperio Romano un romano mataba a otro, como castigo le colgaban durante 3 días o no me acuerdo cuánto tiempo, el cadáver del otro en castigo y tenía que andar con ese cadáver cargando. Eso nunca lo he investigado qué tan cierto es. Pero Pablo exclama, ¿quién me va a librar de esta situación? Donde el mal está dentro de mí. Es decir, ¿por qué no puedo dejar el mal? Porque está dentro de mí. Entonces, por eso yo no puedo despegarme y decir, ya voy a hacer lo bueno, porque es algo que está en mí. Nosotros lo vemos ahora desde la perspectiva, está en nuestra naturaleza, está en nuestros miembros, y entonces él exclama esto. Ahora, en respuesta a esto tenemos el evangelio. Evangelio es término que significa buenas noticias. Pues esta situación de desesperación responde, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es una exclamación en respuesta a su desesperación. Pero antes de explicar por qué da esa respuesta, todavía nos quedan por ahí 2 versículos. Antes de explicar, concluye lo que ha estado diciendo. Así que yo mismo, por un lado, ¿con qué? Con la mente. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero por el otro lado, con la carne, y ahí ya está señalando el cuerpo, con la carne a la ley del pecado. Ok, en nuestros términos cambiaríamos un poco el tema de la ley de la mente y de la carne. En nuestros términos diríamos, mi intención es servir a Dios, pero termino sirviendo al pecado. Es decir, la ley de la mente es la intención que tenemos. Yo quiero servir a Dios. En mis intenciones, en mis pensamientos, yo me veo sirviendo a Dios. Pero termino sirviendo al pecado. En mi capacidad de hacer las cosas, termino sirviendo al pecado.
Lo que Pablo concluye lo ha expresado en el versículo 18. Alguien que quiera leer ahí en el 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Ok, en la Reina Valera dice, en mí no habita el bien, ¿no? Acá dice, no habita nada bueno. Ok, el asunto es que lo que habita en nosotros es lo malo, no lo bueno. Por eso deseamos hacer lo bueno, pero no podemos porque lo que habita en nosotros es el mal. Entonces, él está haciendo referencia a esto que ya escribió en el versículo 18. ¿Dónde me quedé? Ok. Lo expresó en el versículo 18. En nosotros no mora nada bueno, pues siendo esclavos del pecado, la ley del pecado lucha contra nuestra intención de cumplir la ley de Dios. Yo tengo buenas intenciones y termino haciendo cosas malas, porque lo que habita en mí es lo malo. Así que nuestro libre albedrío, pese a nuestras buenas intenciones, siempre terminamos eligiendo hacer lo malo. Es lo que hemos señalado. El libre albedrío nos lleva siempre a elegir lo malo, porque el mal habita en nosotros, no el bien, no el hacer lo bueno. Ahora, William Hendrickson concluye esta parte, todo el capítulo 7, de esta forma. Una pregunta práctica que se oye con frecuencia es esta: ¿soy yo hijo de Dios? ¿No podría la respuesta formularse así? ¿Te reconoces en las palabras recién citadas? Es decir, en esto el mal habita en mí y no puedo yo hacer lo bueno. Ok, en estas palabras recién citadas, y si lo haces, ¿no deberías también poder decir, miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que pueden decir esto ciertamente son cristianos. Es decir, ¿quién es cristiano? Aquel que reconoce que lo malo está en él. Aquel que dice, yo soy buena persona, yo no soy mala persona, no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque no está reconociendo la necesidad de un Salvador. Y esta es la cuestión trágica donde muchos cristianos, precisamente, o que se dicen cristianos, no han reconocido que en ellos hay maldad. Así es que, bueno, esto, sin embargo, el cristiano sí reconoce que la maldad está en él. Por eso clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que tras esa conclusión, nos da las buenas noticias. Ok, vamos ahora al capítulo 8, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Entonces continuamos con Natán. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces, tras esta conclusión, en nosotros hay una ley del pecado, o la ley que lo malo habita en nosotros, que nos hace esclavos de la ley del pecado. Tras esta conclusión nos da las buenas noticias, es decir, ya concluyó, somos malos y no podemos ser de otra manera, por eso necesitamos un Salvador. Ahora, Él nos da buenas noticias, por tanto, es decir, derivado de el Evangelio, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Por tanto, ahora no hay Condenación. no hay condenación, o ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo fuimos librados? ¿Cómo salimos de esta situación? Porque Él dijo, gracias a Dios por Jesucristo. Este versículo nos dice que no dice,
Ok, lo que no dice el versículo es que para estar en Cristo Jesús debemos andar conforme al Espíritu. Muchos cristianos lo toman de esa manera y van a decir, tú quieres andar en Cristo, empieza a andar en el Espíritu. No, esa es una consecuencia. Dice, lo que dice es que si estamos en Cristo Jesús, entonces ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, el requisito para estar en Cristo no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es consecuencia de andar en el Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué yo ando en el Espíritu? Porque yo ando en Cristo Jesús. Ok, ¿y cómo llegamos a ser de Cristo Jesús? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Dice, ¿y cómo es que deducimos esto? Es decir, ¿por qué deducimos que la consecuencia de andar con Cristo es andar en el Espíritu y no al revés? Primero, sabemos que la salvación no es por obras. Dios no me va a dar salvación en Cristo por andar en el Espíritu, porque no puedo, soy humano, pecador. Ahora, ¿cómo es que deducimos esto? Bueno, para comprender este versículo debemos recordar, vamos a Romanos 1, 16 al 17 con nuestra hermana. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, entonces, en este versículo, en estos dos versículos dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que Cree. cree. Ok, y luego dice al judío primeramente, también al griego, ok, porque involucra a todos. Y luego dice que en el Evangelio se revela, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tal como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, mas el justo por la fe vivirá. Ok, ahí Pablo, diríamos que a partir de ahí hizo una pausa de 7 capítulos prácticamente, que termina al final del capítulo 7. Es decir, esa pausa que es para explicarnos por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación. En realidad el capítulo, la segunda mitad, o es más parte de esa parte a partir de ahí. El resto del capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 es la explicación por qué el Evangelio, por qué se requiere el Evangelio como poder de salvación para todo aquel que cree. Es para explicarnos por qué la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, se ha llevado casi 7 capítulos para decirnos que el mal habita en nosotros, somos dominados por lo malo, en nosotros no está el bien y por lo tanto necesitamos ese evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿Sí me explico? Entonces es una explicación muy, muy amplia. A pesar de eso hay muchos que no se toman el tiempo de leerla, menos de estudiarla, y no comprenden realmente la maldad que habita en ellos y se siguen sintiendo que son cristianos, capaces de elegir a Dios, que son cristianos, que tienen toda la libertad de elegir entre el bien y el mal, pero en realidad la explicación nos dice que siempre elegimos el mal. Ok, dice, consideremos que a partir de estos dos versículos, Pablo ha estado explicando por qué afirma este poder del Evangelio, señalando el dominio del pecado en todo ser humano sin importar su etnia, es decir, si es judío o griego, y sin importar sus buenas intenciones. Y yo tengo el deseo con mi mente de servir a Dios, pero termino sirviendo al pecado. Así que tal explicación va desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 7. Por lo tanto, entendemos que el 8.1 es el resultado de la salvación por medio del Evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces notemos, esto es lo sorprendente. La carta en realidad no es tan complicada si podemos hacer esta separación. Pablo empieza saludando, luego dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios, y después se toma mucho tiempo para explicar por qué dijo eso. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Uno diría, ¿y para qué necesitamos salvación? Entonces le dedica casi 7 capítulos a enseñarnos por qué
necesitamos salvación. Yo siento que hasta le daban ya ganas de hablar esto antes de terminar el capítulo 7, pero hace su pausa, dice gracias a Dios por Jesucristo, pero primero tiene que concluir lo que él dijo: con mi mente yo sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado con la carne a la ley del pecado. Ok, ha hablado de esas dos leyes, sobre todo, que son las rectoras. La ley de Dios, la ley del pecado, aunque tienen a su servicio la ley de la mente y la ley que el mal está en nosotros. Bueno, esto nos explica que solo un tipo de personas, y podríamos decir, solo un tipo de personas en toda la creación, no están ya más bajo la esclavitud del pecado, y por lo tanto ya no andan conforme a la carne. Este tipo de personas son los que están en Cristo Jesús. Los que por fe han sido salvos y ya no están bajo la condenación a la que el pecado somete al ser humano. Por eso dice, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok, ¿sí queda claro entonces esta parte? Dice, por lo tanto ya no andan conforme a la carne. Este tipo de personas, ok, ya lo dije, son los que están en Cristo Jesús. Los que por la fe son salvos ya no están bajo la condenación a la que el pecado somete al ser humano. Y es por esa razón que introduce una nueva ley en el versículo 2. Dice, esta ley es llamada la ley del espíritu de Vida en Cristo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, ya tenemos 5 leyes prácticamente, aunque lo que cuenta ahorita en realidad es la ley del pecado y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley actúa para salvación en nosotros, dándonos libertad de la ley del pecado de la muerte y de la muerte. Le agrega todavía más, ¿verdad? La ley del pecado y de la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Ok, entonces, ¿por qué es que ahora somos salvos? Está la ley del pecado en nosotros, pero está la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos libra de la ley del pecado, al que también la llama la ley de la muerte. A continuación tenemos la más clara explicación del Evangelio de Cristo en toda la Biblia. Todo el siguiente capítulo, el 3 y 4, es una explicación del Evangelio. Vamos a desmenuzarla, pero la voy a mencionar primero, como está, al menos en la Biblia de las Américas, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, vamos a verlo por partes. La ley de Moisés, porque dice solo la ley, se refiere a la ley de Moisés. Cuando dice la ley de Dios, es la ley de Moisés, ¿ok? La ley de Moisés no pudo librarnos debido a nuestra debilidad derivada del pecado. Algunos aquí discuten, y esto depende de las versiones, dice que la ley no pudo librarnos debido a que era débil. Leí una versión que decía debido a que yo era débil por causa de la carne. Uno pensaría, ¿era débil la ley de Moisés o era débil yo por el pecado? Bueno, hemos comprendido un poco más que se refiere a nuestra debilidad y no a la debilidad de la ley. Es decir, la ley es buena, pero no sirvió porque somos débiles. Es como decir, yo me acuerdo cuando era niño había un curso que se llamaba el curso Cortina de inglés. El curso era muy bueno, pero para alguien sin disciplina no servía. Sí. Entonces, es más o menos lo mismo. Yo era débil para estudiar el método Cortina de inglés, pero el curso era bueno. Es lo mismo, la ley de Moisés es buena, pero nosotros éramos débiles en la carne, por eso no nos pudo cambiar. Ok, esto entonces dice... ok, la ley no pudo cambiarnos librarnos debido a nuestra debilidad derivada del pecado. Así que para librarnos del pecado, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Dios envió a su Hijo en un cuerpo humano, por eso lo envió en semejanza de carne de pecado, o en otras palabras, en un cuerpo humano, para estar en una condición semejante a la de nosotros. Por eso dice semejanza. ¿Por qué? Porque Él no vino como pecador. Él es el único ser humano que ha nacido sin pecado.
Aunque se lo quieren atribuir a María, María fue con pecado concebida, pero Jesús no, porque fue concebido del Espíritu Santo y no de un varón. Entonces ahí la diferencia. Jesús fue concebido sin pecado, ok, por eso dicen semejanza de carne de pecado, que se refiere a a una condición semejante a la de nosotros, los pecadores, para hacer una Causa. ofrenda. Bueno, dice, para ofrecer como ofrenda por el pecado. Para hacer una ofrenda en pago por el pecado. Para eso envió Dios a su Hijo. Y de esta manera, Dios, ¿qué hizo? Ok, vamos ahí en el versículo 4, no, todavía en el 3. A su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, ¿qué hizo? Condenó. Condenó. Por esa ofrenda condenó al pecado que había en nuestra carne. Es como si el pecado fuera una persona y fuera a recibir un castigo. Entonces dice, y de esta manera Dios condenó al pecado que había en nuestra carne. Ok, esto, bueno, sí queda claro esto, ¿verdad? Ok, al decir que condenó al pecado se refiere a que ya ese pecado no tiene dominio sobre nosotros, sobre el cristiano. Como consecuencia, todo lo que la ley exigía se cumplió en nosotros. Obviamente afirmamos en nosotros, en quien ha creído en Cristo. Las demandas de la ley no se han cumplido en quien no ha creído en Cristo, pero en quien ha creído en Cristo se han cumplido lo que la ley exigía en esa persona. Así se manifiesta la justicia de Dios, es decir, así nos atribuye su justicia, haciéndonos justos delante de la ley. Y es debido a esto que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí cabría una meditación. Esta última frase, que debido a esto ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿es más un sentido moral del propio cristiano o es definitivamente un principio establecido? Bueno, ¿por qué? Porque hay cristianos que, aunque son cristianos y son salvos, no se han desligado de todo el pecado. El asunto es que ya no están bajo el dominio del pecado. Y cuando uno les habla de lo espiritual lo pueden entender. Pero un no creyente todavía está bajo el dominio del pecado y cuando uno le habla de lo espiritual, ¿qué ocurre? No lo puede entender. No ve en la vida cristiana algo distinto que sea la vida espiritual. Solo ve una vida carnal. De ahí que es difícil discipular a quien no se ha convertido, porque en realidad no va a comprender la parte carnal, pero no la parte espiritual. Va a entender que no debe fumar, tomar, mentir, etc. Eso lo va a entender, pero lo que no va a entender es cómo glorificar a Dios. Entonces, ahí es donde viene el asunto de que ya entendemos que si un cristiano puede andar fallando, tiene que ser instruido, pero ya no debe andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya tiene la capacidad para ello. Y la finalidad de la obra del Espíritu de Dios en él es que ande conforme al Espíritu. Ok, de hecho vamos a ver la próxima semana que Pablo es todavía más tajante para señalar que aquel que anda en la carne es que en realidad es enemigo de Dios, todavía no es salvo. Pero lo veremos en la siguiente lección. Bueno, entonces, Jesús dice en Mateo 5:17, ok, vamos con Natán. Mateo 5:17, sí, ¿verdad? ¿O seguía Luis? No van a Ok. 17. Ajá. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ok. Lo que Jesús dice sobre cumplir la ley en este pasaje se debe entender como el hecho de que Él ha dejado satisfechas las demandas de la ley en todos los que han creído en Él. Él vino para cumplir la ley, es decir, para cumplir las demandas de la ley en cada persona que ha creído en Él. Ese es el sentido de sus palabras.
Dice, así que ahora en nosotros opera la ley del Espíritu que nos ha dado vida, como ya lo vimos. Por esa razón vamos a ver 2 Corintios 3 del 5 al 8. 3 de 5 al 8, ¿verdad? Ajá. Aquí ya no le puse tanto para ir llenando porque no me iba a caber el espacio de todo, pero lo vamos a comentar estos pasajes. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ok, entonces aquí esto es bien interesante porque algunos dicen, bueno, la ley es una cosa, los 10 mandamientos otra, pero en realidad los 10 mandamientos y el resto de la ley están involucrados como uno solo. Jesús incluso dice, no vine a ponerle fin a la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo, es decir, cumplir las profecías y cumplir las demandas de la ley. Bueno, dice, por esa razón, segundo a los Corintios 3, del 5 al 8, hace una comparación entre el pacto que corresponde a la ley de Moisés y el pacto que corresponde al Espíritu Santo, diciendo que en este segundo pacto, en el del Espíritu Santo, Dios es quien nos hace suficientes, dice en esta versión, aunque me gusta más el término de la Reina Valera, competentes, aunque creo que sería más claro el término capaces. Cuando dice no que nosotros seamos capaces en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios, pues sería un poco más claro, pero suficientes o competentes en este nuevo pacto. Esto se refiere, ¿cómo nos hace Dios suficientes o competentes? Esto se refiere a que siendo esclavos del pecado, no podríamos estar en el nuevo pacto, pero Dios nos hace competentes para este pacto a librarnos de la esclavitud del pecado. Por eso, como Pablo, debemos decir, en este nuevo pacto, el de la gracia, yo no soy competente en mí mismo, yo no tengo la capacidad para permanecer, sino que esa viene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que habita en mí es el pecado. Entonces, aquí es donde viene la discusión. Muchos modernos predicadores dicen, no, si ya eres salvo, ya no hay pecado en ti. Ok. Y otros dicen, como Lutero decía, no, seguimos siendo pecadores, pero libres del dominio del pecado, porque somos susceptibles de pecar. Ok, vamos a buscar aclarar un poquito en estas palabras, entendiendo ambas partes. Pero entonces dice, ok, Dios nos hace suficientes o competentes en este nuevo pacto. Siendo esclavos no podríamos estar en el nuevo pacto. Dios nos hace competentes para este pacto, a librarnos de la esclavitud del pecado. Pues este pacto no es el de la letra grabada en piedra. ¿Cuál fue la parte de la ley grabada en piedra? Solo los 10 mandamientos. Ninguna otra parte de la ley se grabó en piedra. Entonces, dice Pablo, está incluyendo a los 10 mandamientos en la ley que da muerte. Dice que pone de manifiesto nuestra muerte espiritual, porque la letra mata y la letra grabada en piedra son los 10 mandamientos que manifiestan nuestra muerte. Como ya vimos, manifiesta el pecado en nosotros, manifiesta nuestra muerte espiritual, sino que es el pacto del Espíritu que da vida, del ministerio del Espíritu que es más glorioso que la gloria que tuvo la ley. Pablo dice, la ley tuvo una gloria muy grande porque cuando Moisés bajó del monte Sinaí, su cara brillaba a tal grado que le tuvieron que poner un velo, y de hecho va a ampliar un poquito más eso, de que no le podían ver el rostro, pero ahora nosotros tenemos el rostro descubierto a pesar de esta nueva gloria. Moisés, la gloria que tenía, la tuvo que cubrir, pero se fue desvaneciendo y días después ya no se veía. Entonces, esa era una gloria muy grande. Dice, ¿cuánto más glorioso no será este pacto? Entonces, por eso dice, es más glorioso que la gloria que tuvo la ley. Ok, ¿cómo ejemplificamos el uso de estas dos leyes y de estos dos pactos? Para entender esto, pensemos que existe la ley de la gravedad. Todos sabemos que la ley de la gravedad sostiene todas las cosas en el suelo, pegados al suelo, ¿no? Si yo suelto algo, se cae al suelo, nuestros pies están en el suelo, a menos que brinquemos, pero volvemos a caer por causa de la ley de gravedad. Ok, la ley de la gravedad determina que uno de esos aviones de carga
que llegan a pesar más de 600 toneladas, debe permanecer en el suelo. Uno ve esos aviones Tupolev que hicieron los soviéticos, enormes. Esa cosa, la ley de la gravedad la tiene pegada al suelo y es pesadísimo. Ok, debe permanecer en el suelo. Esa es como la ley del pecado que dice el ser humano es pecador, está sujeto al pecado. El objeto está bajo la ley de la gravedad, sujeto al suelo. Ok, es una comparación para entender. Pero existe, dice, sin embargo, existe algo llamado ley de la aerodinámica. La ley de la aerodinámica, la cual, pese a la existencia de la ley de la gravedad, permite que esos pesados aviones despeguen del suelo, elevándose a grandes alturas. La pregunta es, ¿para un avión deja de existir la ley de la gravedad? No. No, todavía existe, pero se mantiene volando. Ok, entonces uno dice, para el cristiano, ¿sigue existiendo la ley del pecado? El asunto es que ya hemos sido libres de esa ley, pero podemos volver a caer, ¿sí o no? Si el avión a pleno vuelo y se apagan los motores, pues vuelve a caer, ¿sí o no? Claro. Ok, el Espíritu nos dio vida y somos conscientes, pero llega un momento en que nosotros mismos decimos, aunque es la ley del pecado que yo he vencido, puedo dejarme caer. Por eso dice, no se vuelvan esclavos nuevamente del pecado. Ahora, dice, ok, volar es para las aves algo muy natural debido a la ley de la aerodinámica. La naturaleza de un ave es volar. Muy rara vez caminan y hay aves que no vuelan, pero las aves que vuelan generalmente vuelan más que caminar. Ok, debido a la ley de la aerodinámica, aunque para ellos también existe la ley de la gravedad. Del mismo modo, la ley del pecado nos lleva a pecar, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de vivir en pecado. Entonces, ¿podemos vivir sin pecar? Sí, hay una ley que nos permite hacer eso. ¿Todavía hay una atracción en nosotros hacia el pecado? Sí, mientras no nos sujetemos de Cristo, volvemos a pecar, pero ya no estamos nosotros sometidos al pecado, sino que ya somos conscientes de ese pecado. Cuando pecamos, por eso el cristiano se arrepiente, porque aun cuando sabe que el pecado es malo y lo hace, está consciente de todo ello. El pecador no, ya es tan natural que dice, si no he hecho nada malo, he hecho lo que todos hacen. Entonces, el cristiano puede ser seducido, puede dejarse engañar, puede descuidarse, etcétera. Por eso dice la palabra que tomemos la armadura de Dios para que terminando todo estemos firmes. Es decir, ya no tenemos pretexto porque se nos ha dado la capacidad de volar para vencer la ley de la gravedad. Pero aún así nosotros, el pájaro podría lanzarse en picada y no vuela, simplemente se deja caer para llegar a la tierra. Entonces, el asunto es que nosotros debemos entender de este ejemplo. No es un ejemplo perfecto, pero esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús hizo algo. Nos dio una vida que antes no teníamos bajo la ley del pecado. Ahora, no somos libres debido a eso, sino somos libres a que Jesús venció la esclavitud que teníamos con el pecado y ya no le debemos nada al pecado. ¿Sí me explico? Podría ser una diferencia solo con respecto a estos ejemplos, porque la ley de la gravedad sigue siendo la ley de la gravedad de aquí a que nos muramos. Entonces, pero es el hecho de que podríamos estar de acuerdo con ambas partes que dicen, el cristiano ya no debe verse a sí mismo como pecador, sino como hijo de Dios. Dicen algunos. Lutero decía, el cristiano debe verse como un pecador, que todavía es pecador, pero fue salvo por gracia. Creo que la combinación de ambas partes nos ayuda a entender nuestra situación. Por un lado, para no creernos más de lo que somos, al decir, ya el pecado no me puede hacer nada. Pero por el otro lado, como en lo que dice Lutero, nosotros debemos considerar que finalmente hemos vencido al pecado y que yo no me veo a mí mismo como pecador, aunque yo sé que todavía soy susceptible de pecar. Y poder entender. Entonces, en ambas cosas encontramos una verdad que tenemos que combinar para poder entender la situación. ¿Ok? Porque sí, somos susceptibles de pecar, pero la Biblia ya no nos llama pecadores, nos llama justos. Y es una cuestión distinta, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta claridad en ambos términos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. No. Ok, entonces esto es parte de lo que nosotros entendemos sobre nuestra vida espiritual, como habiendo una ley del pecado, ya no somos dominados por ella, sino que podemos vivir en la ley del Espíritu que da vida. Pero vamos a ampliar más, porque el pasaje sigue ampliando más esto, hasta el final del capítulo 8.
Ok, bueno, entonces, ¿hay preguntas, comentarios? Pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a darle gracias por todo esto. Vamos a orar por Ania, la nieta de Fidel y Ana María, y orar por Erlinda, la tía de Celina, hermana de nuestra hermana Graciela, para ponerlos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y cuidado. Te damos gracias por el amor que tú has manifestado a nuestras vidas, por todo lo que tú realizas en nosotros, Señor, y nos permites comprender tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, para poder entender, Señor, cómo debemos vivir, para poder nosotros comprender, Señor, de qué nos has salvado, que tu palabra nos ha explicado abundantemente a lo largo de 7 capítulos, para poder entender cuál es ahora nuestra situación y por qué deberíamos estar agradecidos, haber sido librados de este cuerpo de muerte, Señor. Te damos gracias por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque a través de ello nos has dado vida para vivir conforme a tu voluntad. Y sabemos, Padre, que aunque el pecado todavía llama, Señor, nosotros ya no estamos sometidos a él como para servirle. Por eso te pedimos que nos dé sabiduría para vivir de la manera correcta y poder, Padre, estar firmes. Te damos gracias por este estudio. Ponemos en tus manos la vida de esta pequeña, de esta bebé. Ania, te rogamos porque tu mano poderosa esté sobre su vida y tú sanes su cuerpo, obres en el corazón de sus padres, para que ellos pongan toda su confianza en ti, Señor, y tú manifiestes tu gracia sobre ellos, sobre toda la familia, Padre. También rogamos, Señor, que tú te manifiestes en la vida de Erlinda, la hermana de nuestra hermana Graciela, teniendo compasión de ella, Señor, para que ella también rinda su corazón y su mente ante tu Hijo Jesucristo, y que tú, Señor, seas también quien la sane, quien proporcione para ella, Señor, esta sanidad que requiere su cuerpo. Gracias por la obra que realizaste la vez anterior en ella. Permítele nuevamente levantarse firme en salud, Señor, y sea tu gracia sobre su vida. Gracias por todo tu cuidado, por toda tu bondad, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a todos los que nos ven. Dios les bendiga.